filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Muy buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas Marce? ¿Cómo andas Tincho? Andamos bien con el Tincho en este mes de mayo que es el mes de la memoria, y como bien anunciaste tiempo atrás, para el 18 de mayo teníamos que hacer algo especial. Es cierto, así que aquello que vos decías que prometíamos y no cumplíamos, no es así y queda aquí confirmado. Así que si te parece bien, Marce, para entrar a los contenidos de este programa, vamos a darle paso a nuestra presentación. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Bueno, y en la previa entonces del 20 de mayo, este año volvemos, Marce, a tener una marcha virtual en realidad. No se va a hacer la marcha, ya fue anunciado que la marcha no va a poder suceder, o sea que aquel trayecto que se hace por 18 de julio no nos va a encontrar, pero sí familiares de detenidos desaparecidos sí están haciendo una convocatoria para este 20 de mayo para decir presente, desde distintos aspectos y de distintas formas. Una de ellas ya la anunciamos el programa pasado, que tenía que ver con mandar el mensajito de voz de WhatsApp y decir presente, así que no lo vamos a reiterar hoy. Vecina, vecino, cualquier cosa, escúchenos en el programa pasado, que lo puede localizar fácilmente en la web de Uniradio o en Spotify o en YouTube, porque estamos por todos lados. Por todos lados. Eso quiere decir que nos vendemos a bajo precio, básicamente. Y allí pueden encontrar los datos, pero también no es la única vía o el único modo de decir presente. Este año la consigna es ¿dónde están? No el silencio ni la impunidad, memoria, verdad y justicia. Bajo entonces esta consigna es que se van a suceder los distintos mensajes. Uno puede postear fotos, también estamos convocados a postear videos, mensajes con etiquetas para sumarnos en ese presente. Algunos hashtags, Marce, algunas etiquetas que se van a utilizar son Marcha del Silencio de 2021, Marcha del Silencio Presente, Mayo, Mes de la Memoria. Y también el propio jueves 20 a las 19:30 horas, madres y familiares van a marchar simbólicamente, en realidad, en vivo por Instagram, y también se puede sumar uno a la transmisión por la web vivosennuestramemoria.com. Son muchas instancias que en realidad claramente no sustituyen nuestra comunión
de marcha de 18 de julio, pero bueno, dadas las circunstancias donde no nos podemos reunir por allí, es importante que en esta fecha podamos hacer algo y nos podamos reunir de otras maneras. Yo creo que además también esto muestra también la sensibilidad de la organización, es decir, sensibilidad que se ha mostrado en algunos ámbitos, pero que a veces uno sale a la calle, ve lo que sucede en determinados lugares y pareciera que no hubiera pandemia. Sin embargo, hay algunas actividades afectadas. Por ejemplo, pienso en la educación, por ejemplo, pienso en la suspensión de las elecciones universitarias, probablemente por tercera vez. Y bueno, no sé, los gimnasios, algunas actividades así. Y bueno, y aquí también la sensibilidad de las organizaciones sociales para de algún modo no exponernos en esto que estamos viviendo, pero sin embargo en otras actividades pareciera que no pasa nada, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que a veces queda también de este modo marcada la cancha de la sensibilidad respecto a lo que nos hace humanos y lo que no, es decir, cuáles son las actividades que de algún modo hemos decidido que no podemos llevar adelante como lo llevábamos antes, y cómo otras se basan exclusivamente en el eufemismo libertad responsable. Sí, tal cual. Dicho esto, Marce, también pienso que bueno, algunas de las actividades que iremos compartiendo en realidad sí requieren de cierta presencialidad. Pero bueno, también, por ejemplo, para decirte algo, la cuenta del proyecto Imágenes del Silencio, que fue aquel proyecto que surgió, bueno, en realidad surgió hace unos años, pero sí, el año pasado específicamente tuvo aquella cuenta regresiva, ¿no? Esperando el 20 de mayo, y vinculando la fotografía y también la sensibilidad respecto de un momento, de una persona que podría considerarse casi cualquier persona, ¿no? Con aquellos carteles que muestran a nuestros desaparecidos. Está posteando 3 veces por semana algo así como los entretelones de la marcha del año pasado, ¿no? Esa marcha virtual que se dio con esta cuenta regresiva y luego con una pegatina que se hizo en Montevideo. También en este caso en Montevideo, TV Ciudad va a pasar documentales de derechos humanos. Por ejemplo, el lunes 24 de mayo a las 23 horas se va a poder ver Estados Clandestinos, un capítulo rioplatense de la Operación Cóndor de Paula Monteiro y de Marc Iglesias, y el 31, El futuro es nuestro, de Virna Molina y Ernesto Ardito. Pero te decía que hay algo presencial, porque todo esto que te mencioné más o menos tiene esa teledistancia o la virtualidad. En la fotogalería del CDF, del Centro de Fotografía, la que está en Goes, que es una que está como lateral. Sí. Exactamente. En la ex terminal Goes, digamos, en ese predio. Yo sabes que iba a buscar los boletos ahí de terminal. Claro, qué increíble, claro, ¿no? claro. Lo que es ser viejo. Bueno, Imágenes del Silencio va a exponer allí una muestra fotográfica con el nombre Otra forma de decir presente, que también un poco juega con no va a haber una inauguración, en tanto no se va a poder hacer como una especie de acto, pero bueno, a partir del 20, cualquiera de nosotros que esté por Montevideo y que pueda pasar por ahí, también va a descubrir ese aporte. Claro, que si bien es presencial, como decís, no es una convocatoria a una gran reunión presencial, pero sí cierta presencialidad, Pati, te diría que nos hace bien y está siendo cada vez más necesaria, si se quiere, en este sentido. Y mucho más en estos temas relativos a la memoria, donde nos hace bien recordar con otros y con otras. Es importante, y es importante de algún modo traer también por qué nos resulta importante el recuerdo, ¿no? ¿Por qué es importante la memoria? Y a mí, cada vez que hablo de memoria, me viene a la cabeza el cuento de Borges, el memorioso, Funes el memorioso.
y como del otro lado no tienen por qué todos o todas conocer el cuento de Funes el Memorioso, recordarles o contarles que Funes era un tipo muy especial que tenía la capacidad no solamente de recordarlo todo, sino que tenía una percepción absolutamente infalible, tan infalible que, por ejemplo, podía recordar la cantidad de cabellos de una persona y el preciso color de cada uno de ellos. Obviamente estamos en un cuento, pero ese memorioso Funes tenía el problema de que cuando recordaba lo que pasaba el día anterior, le llevaba 24 horas recordarlo. Porque cuando tenés una percepción perfecta y una memoria perfecta, revivirlo es revivirlo completamente. Nosotros no somos Funes, no somos tan memoriosos. Y por lo tanto, nuestra memoria es también el olvido. Es decir, cuando hablamos de memoria, siempre hacemos algún tipo de selección en el recuerdo. Elegimos qué vamos a recordar. Y en este caso, en la memoria de la que hablamos en nuestro mes de mayo, estamos hablando justamente de recordar momentos que hemos perdido, personas que hemos perdido, personas que han sido, si se quiere, olvidadas por el aparato estatal, castigadas por el aparato estatal, y de algún modo es una memoria que implica justamente rescatar de 12, 14, 16 años de olvido, en el peor sentido del olvido, cosas que han pasado en nuestro país. Por eso la memoria es el olvido y por eso también es importante la memoria. Poder tener presente estos temas, no solo, reitero, no solamente por esto de, bueno, hay que tener presente el pasado para no volver a vivirlo. No solamente por eso, sino por, de algún modo, recomponer a través de esos trazos de memoria y olvido lo que es nuestra identidad. Sí, y hay algo ahí también que nos remite a lo colectivo, ¿no? Porque Sí, claro. También hay algo, pienso, no sé, pienso en las memorias que uno puede rescatar con los relatos familiares, ¿no? Y en este caso, qué importante que es conocer las historias detrás. Bueno, por ejemplo, ha sido revelador y en términos, por lo menos personales, seguramente, porque me tocó participar de aquel proyecto que les contaba de Imágenes del Silencio, pero es revelador también tomar contacto con la historia de esas personas y al mismo tiempo cómo eso construye una memoria que es de todos y no importa exactamente a quién le sucedió en términos estrictos, porque bueno, sí lo importa de algún modo, no deja de importar, pero también nos importa a todos. Es como una construcción que va siendo como que va trascendiendo, ¿no? Y que si uno no sé si la rememora o la repite de algún modo o la vuelve a construir, y eso tiene que suceder juntos, parece como que es necesario para recordar todo lo que falta todavía para construir algo nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver tal vez con la verdad, que es algo más complejo, sí. Con eso que falta, como vos decías, ¿no? También. Y que en este sentido, de lo que trae es, cabe también poner encima de la mesa que la memoria es un campo en disputa también. Por esto que vos decías de la verdad, ¿no? Bueno, cómo llegar a la verdad, bueno, también allí está atravesada qué concepción de la verdad tenemos, si más bien como algo de carácter objetivo o como algo que se construye, bueno, en fin, pero más allá de eso, y hoy lo vamos a ver con algún ejemplo, la memoria es un campo en disputa, en algunos casos también como un botín de guerra, si se quiere, en los casos más extremos, pero un campo en disputa porque de algún modo hay distintos discursos que se contraponen en este relato y en estos relatos de memoria, y en este sentido creo que es
importante que esta memoria común a la que vos aludías no se banalice, no se lleve estrictamente al campo frío de los números, y no quede estrictamente, como mencionabas, en el testimonio personal de fulano o mengano, que también son importantes, digamos, en el terreno de lo que puede suceder para una familia, en la historia individual. Pero aquí hay algo más que eso, que tiene que ver con la memoria colectiva y la construcción de una identidad colectiva. Y me parece que es interesante escuchar lo que dice Elizabeth Schelling de este tipo de cosas. Se estudia un acontecimiento, una masacre, o se multiplican los estudios sobre sitios de represión. Se da cuenta de cómo se recuperó el sitio 1, el 2, el 3, y quiénes fueron los sobrevivientes, cómo se juntaron con los vecinos y demás, pero son cosas muy cerradas en sí mismas. La intención parece ser la de reconstruir y ayudar a que no se olvide, sin ir más allá de los actores directamente involucrados, sin una pregunta analítica que lleve el acontecimiento o el objeto a otro plano que resulte más significativo en términos amplios. Que la incorporación del pasado para el presente se haga en el lugar donde ocurrieron los hechos o no, inclusive que sea real o virtual, no parece ser lo más importante. Incorporar materialidades que remiten al pasado para pensar el hoy debe ser un camino a explorar. Elizabeth Schelling. Es importante lo que dice Schelling, o por lo menos nos gusta mucho lo que dice Schelling, porque acá no se trata de una colección de anécdotas y testimonios o de lugares y de recuerdos, sino que traer esa materialidad es necesario porque esto implica pensarnos hoy en referencia a eso. De algún modo, lo que somos y lo que vivimos es consecuencia de eso que pasó y de alguna manera queremos recordar. Recuperar esa memoria tiene que ver con la pregunta de qué nos pasa hoy, porque no somos ajenos a lo que sucedió, más allá de que no lo tengamos presente. Es decir, aún no lo tengamos presente, nuestro vivir está directamente relacionado con eso. Y esta memoria, que no es solo una colección de datos, que no es solo una colección de testimonios y de lugares, o de poner plaquetas, o de recordar tal o cual momento, que es sumamente importante, tiene que ser una materialidad que nos permita pensarnos hoy, porque estamos unidos al pasado. Sí, Marce, y también se me ocurre como incorporar preguntas de generaciones nuevas. Claro. ¿No? Que son nuevas preguntas, de alguna manera, ¿no? Y también eso que se da en términos como de, no sé si es de legado, pero sí como de herencia, podríamos decir, o capaz que la palabra es demasiado fuerte como para decirlo así, capaz que no es la precisa, pero es como algo que uno también empieza a conocer porque empieza a preguntar y también empieza a generar nuevas posibilidades de, no sé si de explicación, pero de aproximación, ¿no? A esos acontecimientos. Se nos ocurre también poder contarle a nuestros oyentes que existe un proyecto que se llama Sujetadas, Mujeres y Memoria en el Terrorismo de Estado, que es un proyecto de extensión e investigación que se hace en el marco de la universidad, que empezó en 2019, que tiene apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión, que lo que busca es como eso, poder revisitar, dicen ellas, ¿no? La experiencia y la memoria de las mujeres expresas políticas en relación a las... Y eso tiene relación con las reivindicaciones feministas actuales, ¿no? Cómo, se articula esas experiencias, y lo interesante, parece todo esto, ¿no? Cómo las preguntas de repente de hijas o de nietas de aquellas personas que tienen esta experiencia para compartir, también genera como nuevas inquietudes y nuevas percepciones de la experiencia. Y como hay cruces de vulnerabilidades también en ese sentido, ¿no? Porque no solo estamos hablando de presas políticas, detenidas, desaparecidas en algunos casos, o madres de desaparecidos,
que se cruza, bueno, con la categoría mujer, que tiene mucho que decir en este terreno, y bueno, que podría cruzarse, de repente, no lo sé, con otras categorías vulnerables como el ser negra o afro, como lo queramos decir, o ser pobre, digamos, y allí, digamos que, y el cruce de vulnerabilidad, eso es algo que nos sucede hoy también. Y esto que decís de las preguntas de las nuevas generaciones, me parece también sumamente importante, y hay algo que nosotros vamos a trabajar la semana próxima en Derechos y Humanos, cuando recibamos a nuestros amigos de la Cátedra UNESCO Udelaar para los Derechos Humanos, que tiene que ver también con lo relativo a lo que vivieron algunas mujeres en dictadura y cómo eso hoy en día transcurre, el pedido de justicia transcurre en nuestros juzgados, y cómo tuvo que meterse la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el medio para ver si se podía mover un poquito la cosa. Entonces la memoria es algo sumamente actual en esto que traías vos. Sí, claro. De hecho, bueno, uno puede, por ejemplo, en este proyecto que digo, es puntual, pero bueno, que tiene su sitio web, que también uno si pone allí en Google sujetas, va a poder encontrar el canal de YouTube, donde allí uno ve estudiantes que participaron de este proyecto preguntando, haciéndoles preguntas, ¿no? Con una intención de explorar y de compartir y de conocer a estas mujeres que comparten su experiencia. Así que también a nuestros oyentes estamos de recomendación, pero vale la pena ese material, sobre todo para conocer también como de primera mano esas historias. Esas historias que sabes que me quedé colgado con esto. Vos hablabas de las nuevas generaciones, pero también pienso en la nuestra. Es decir, cuando digo en la nuestra, y me refiero a Marcelo, Martín, Patricia, menos nacidos en dictadura. Uh-huh. Un poquito más acá, un poquito más allá. Y el nacer en dictadura ha tenido, por un lado, digamos, si lo miro desde la mirada que no puedo tener, que sería de las nuevas generaciones, es decir, bueno, pareciera que el nacer en ese momento histórico y en determinadas familias que tuvieron ciertas vivencias asociadas a lo que se sufrió en la dictadura, pareciera que da como una perspectiva de primera persona por haber vivido ese momento histórico cuando éramos chiquitos. Pero a su vez, desde esta generación que habito, también yo viví, y en este caso está lo testimonial, y calculo que vos podrás decir algo al respecto, yo viví el silencio. Es decir, el silencio refiero a lo que le costaba a la generación de mis padres hablar de esto. Y no solo en ese momento puntualmente histórico, sino en el después. Es decir, poder poner en palabras dentro de la familia, dentro de los seres queridos, las acciones que llevaron adelante, lo que sufrieron, lo que dejaron de sufrir, lo que quisieron, lo que no pudieron lograr, hasta dónde llegaron, hasta dónde no, los sueños perdidos, los sueños que quedaron, las utopías colgadas. Y estos proyectos ayudan también en ese sentido a las generaciones que crecimos con ciertos silencios, porque de algún modo a veces el silencio tapa el dolor. Sí, claro. Sí, y también, claro, significa, estoy pensando en ciertas, por ejemplo, ahora me remito como también, como vos decías, a experiencias personales, pero a esa transmisión de sensaciones también, ¿no? Como tenerle como cierto miedo a algunas cosas, ¿no? O algunas, no sé, presencias o manifestaciones o no movimientos que uno podría percibir. También eso que es percepción, que de último uno lo aprende también, y lo aprende como en la parte más corporal, tal vez no a través de la palabra, como vos decías, pero sí está cargado como de gestos, de sensación, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Y eso es parte como de eso que decíamos hoy, como de esa transmisión de un momento muy difícil, muy duro, y al mismo tiempo donde no todo el mundo tenía la misma, de hecho en los barrios, en la cotidianidad, no todo el mundo tenía la misma percepción de lo que sucedía, en tanto no todo el mundo tiene la misma visión
de cómo ocurrieron los hechos. Y ahí empieza como esto que vos decías hoy, como unas versiones que son como descolgadas, que no están para nada, no tienen para nada asidero con lo que sucedió, digamos, con lo que se puede comprobar que sucedió, con lo que hoy ya no es un testimonio, con lo que hoy es hechos que son comprobados, ¿no? Donde hay una documentación, donde se conoce públicamente, donde ya esto no se puede ocultar de ninguna manera, ¿no? Como muchas veces desde esos discursos se abona la teoría de los dos demonios, ¿sí? De una guerra aparentemente entre dos bandos, y cómo realmente no lo fue, y no lo fue porque uno de los supuestos bandos, el bando guerrillero, en ese momento histórico, en 1973, estaba completamente desarticulado y no tenía sentido, y cómo el otro bando era el Estado, ¿no? El otro bando era el Estado, supuestamente. Y allí no hay bandos. Y las coordinaciones, Marce, también las coordinaciones que se conocen, y hay no solo hay testimonios, hay documentos y que lo avalan, las coordinaciones represivas, ¿no? Y las estrategias y los entrenamientos y todo esto, que no es una versión, que no es un cuento de alguien, sino que fue un plan sistemático, ¿no? Aplicado. Fue un plan sistemático, y no solo fue un plan sistemático militar, es decir, no fue una dictadura solamente militar, sino una dictadura cívico-militar. Y a veces los uruguayos nos olvidamos de ese tipo de cosas y no debemos hacerlo. No debemos hacerlo, y seguiremos hablando de ello después de la tanda, Pati. Y como no debemos olvidar, te invito a escuchar a Alfredo Citarrosa desde Canta Citarrosa, de No Olvidar. Me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.